Plutón. Nos dice la mitología que solamente apareció sobre la superficie en 2 ocasiones, cuando raptó a Perséfone y cuando trataba de encontrar una cura a una herida que le habían hecho. Esto es bien interesante porque precisamente hoy con Alejandro Lodi vamos a analizar el eje de identidad por relación, es decir, una de las expresiones donde aparece Hades, Plutón, en las relaciones. Y gracias a poder ver esa polaridad entre Venus y Marte, podemos entender más de qué va Plutón, cuál es su, cuál es su función humana. Pues querido Alejandro, qué gustazo estar acá contigo. Gracias por aceptar esta invitación y hoy Por- cerramos esta tres triples, tres tri. Sí, las tres tristes tretas transpersonales. Bueno, qué suerte que me invitaste, gracias. Yo agradezco. Con una admiración total en tus libros, este último libro que acaba de sacar Kier, precisamente hablas de este análisis en profundidad para entender los transpersonales y uno de los análisis que haces allí es cómo Plutón aparece en la escena en las relaciones, en el eje de identidad por relaciones. Es decir, Claro. si observamos en la carta natal, ese eje está entre Libra, Venus, y su opuesto Aries, Marte, o Tauro, Venus, y su opuesto Escorpio, Marte. ¿Mm? Exacto. Sí, sí, el tema de la pulsión vital, de la fuerza creadora y destructiva, que es la más profunda y genuina fuente de nuestra vida, em, aprendemos a reconocerla básicamente en el mundo de las relaciones, ¿no? Em, poniendo de antemano la letra chica del contrato, ¿no? El- la psicología ha desarrollado una comprensión muy profunda de la pulsión vital. Y también ha dicho que la pulsión vital es algo que desborda toda forma, ¿no? O sea, en tanto formas encarnadas, nuestras conciencias que surgen en formas encarnadas, em, la expresión de la pulsión vital está fuera de nuestro control voluntario. Desde un punto de vista, esto primero genera como un escozor, ¿no? Es como si estuviéramos a merced de ellas. En verdad es cierto, sí. No, no tenemos dominio en cuanto a control, ¿no? De esa fuerza que anima nuestra vida y que es tanto destructiva como creativa, ¿no? Y esto se da mucho en el mundo de relación, porque el mundo de relación, sobre todo, en especial por fuera de las relaciones familiares, que sería más Luna-Saturno, donde desde nuestro imaginario emocional, eh, esas relaciones, el vínculo con nuestros padres, tendría ciertas garantías, todo esto entre comillas, ¿no? De garantías de incondicionalidad y demás. Pero el vínculo de complemento amoroso, el vínculo erótico, implica abrirse a un mundo de relaciones donde no hay seguridad de incondicionalidad, ¿no? Y aparece ahí la primera mueca de atracción y de espanto, ¿no? Somos atraídos eh, de un modo contundente hacia otros eh, y no tenemos garantizado en ese encuentro incondicionalidad. Es decir, el vínculo amoroso es por naturaleza riesgoso, incluye riesgo. Y como siempre, ante la aparición de riesgo, surge la reacción más
básica, reacción lunar, que va a tener que ver con preservarse y por lo tanto controlar. Entonces, la vivencia de la pulsión plutoniana en nuestro mundo de relaciones, en nuestro mundo de encuentros amorosos, va a estar signada por, un, por una sombra de ser controlado o controlar, ¿no? Y esto fue un alto descubrimiento de la psicología, creo yo, porque hasta ese momento los impulsos más egoístas y destructivos en nuestras vidas estuvo signado por la moral de las religiones, ¿no? Por, lo, por, por el anhelo de controlar la fuerza agresiva, la fuerza sexual, la pulsión agresiva, la pulsión sexual, la pulsión de poder. Y generando la fantasía de que eso podía ser controlado, ¿no? La sanción del sexo como pecado, ¿eh? Como algo que debe ser reprimido, porque si no asegura un descontrol caótico y destructivo, genera una distorsión severísima y ha sido un poco la forma en que la humanidad ha, ha creído que puede llevar adelante una expresión saludable de la pulsión plutoniana, ¿no? Esto ha cambiado mucho y no tanto. ¿Eh? Uno habla de humanidad, como siempre decimos nosotros, ¿no? En nuestros encuentros, uno habla de humanidad y de inmediato asocia a la humanidad europea-americana, al humano europeo-americano, de tradición judeo-cristiana, ¿no? Pero más allá de las religiones, el mundo más religioso, más controlador de la pulsión, siempre ha, por ejemplo, necesitado velar a la mujer como fuente de atracción pecaminosa, ¿no es cierto? Y no solamente en lo que vemos en el mundo islámico, ¿no? Sino también en nuestra tradición católica y judía también aparece eso, ¿no? Eh, es decir, la reflexión y meditación acerca de Plutón nos expone a profundizar en algo que es una sombra de la humanidad aún hoy, y acaso lo será. ¿Qué hacemos con la fuerza destructiva que nos constituye? Fuerza destructiva, tan destructiva como creativa. ¿Qué hacemos con la violencia? Estoy medio filosófico aburrido, No, ¿eh? está buenísimo, está Y no buenísimo. soy ni filósofo, ni creo ser tan aburrido tampoco. Alejandro, es que es interesante constatar cómo la pulsión de la que mencionas depende de la biología también, ¿sí? Fíjate cómo si dormimos bien, al otro día de pronto estamos de mejor genio, estamos Claro. tranquilos, ¿sí? Digamos que dormimos mal y alguien se atraviesa, alguien nos mira mal, cualquier cosa, la pulsión sale sintiéndonos ofendidos y defendiendo nuestro territorio, ¿sí? Y de una manera agresiva. Bueno, esto hablándolo desde la agresividad, pero también pensemos en la pulsión como todo este equilibrio hormonal que llevamos en la sangre, ¿sí? Claro. Y cómo en algunos momentos de nuestra vida tenemos más testosterona o más
eh, bueno, otra serie de hormonas que están activas y que terminan generando una pulsión y un deseo por sexual o Claro, erótico, ¿sí? claro, Y termina la pulsión llevándonos a tener unas vivencias que en sano juicio tal vez no tendríamos. Entonces, claro, ahí es donde nos vemos de pronto subordinados a que la pulsión tome control de nuestra vida. claro, Eh, ¿Mm? claro, Es como para poner en contexto un poco este tema de pulsión y cómo en nuestra vida real somos, a ver, somos un animal biológico, estamos claro, habitando un primate. Como tal, entonces tenemos una serie de pulsiones que claro. están dominando y que Ujú. el humano, la corteza prefrontal alcanza de pronto a discernir, no, yo no me voy a ir por esto, por aquello. Sin embargo, por eso biología es destino, por eso Plutón es destino, por eso pulsión es destino, ¿sí? Y Claro, desde esa perspectiva, por eso en muchas religiones y en muchas culturas han tratado de evitar la pulsión, eh, claro, negarla, claro, negando lo sexual, negando la agresividad, negando claro. lo que es, lo que es normal del ser humano. Con nobles intenciones, ¿no? Porque la descarga pulsional es absolutamente destructiva. Es imposible conformar una comunidad humana habilitando la descarga pulsional y la compulsión, ¿no? Por lo tanto, para que pueda haber comunidad humana hay que controlar la pulsión, con lo cual necesitamos dioses que nos digan que, eh, em, eh, que es una virtud el reprimir la pulsión. Y el gran descubrimiento de la psicología, creo yo, es que la represión es, es una polarización tóxica con la compulsión, ¿no? A mayor represión, mayor posibilidades de que eso busque una descarga compulsiva. La represión busca una descarga compulsiva. Y siempre pongo el mismo ejemplo, disculpen, ¿no? Pero si esto fuera comprendido, la ocurrencia de exigir voto de castidad a jóvenes adolescentes para convertirse en sacerdotes eh, comenzaría a parecer patética, porque exigirle a una conciencia que aspira a espiritualidad, que condición para ella es reprimir eh, la sexualidad, implica una garantía de manifestación perversa en el futuro. Y hay una íntima conexión entre los desbordes pulsionales de los sacerdotes católicos, por poner un ejemplo, pero ocurriría en todos los dogmas religiosos, y la represión sexual. Es muy interesante, hablamos antes de abrir el vivo. Eh, Sin duda que la sublimación de la pulsión sexual parece una necesidad para no estar condicionado por la descarga pulsional, pero sin embargo confundir sublimación con represión garantiza eh, estar atado fatalmente a la compulsión, a la descarga compulsiva, ¿no? Y esa palabra, sublimación, que yo estoy tratando de resignificar constantemente porque la tengo muy mal aprendida, como creo que todos, habitualmente asociamos sublimación con represión. Sublimar es reprimir. Y en verdad, sublimar es un acto mágico, exquisito, por lo tanto no debe ser tan sencillo de acceder a él, que tiene que ver con hacer sublime algo que tiende a manifestarse de un modo tosco.
hacer sutil algo que tiende a manifestarse de un modo grosero. Y eso no es reprimirlo. Em, Sin duda que respecto a la violencia, al poder y a la sexualidad, sublimar nuestro anhelo de matar a todo el mundo que no esté de acuerdo con nosotros, de copular sin distinguir con quién ni a quién, y controlar todas las voluntades a favor de que se cumpla lo que yo quiero, eh, mm, la posibilidad de que eso no se manifieste de ese modo es sublimar que esa tendencia compulsiva pulsional, perdón, que esa tendencia pulsional se exprese de un modo mucho más creativo que destructivo. No me acuerdo qué compositor musical que tenía tendencia a las orgías. Te busco después el dato, debe ser una anécdota que muchos de los amigos que están mirando deben conocer. Cada vez que terminaba una de esas reuniones orgiásticas decía, ¿cuántas sinfonías me perdí de componer? O sea, en toda esa descarga arrebatada de sexualidad, había un montón de fuerza vital creadora, generativa, que se descargó, que se echó, entre comillas, se desperdició o echó a perder, ¿no? Bueno, eso sería el lamento de una conciencia humana que no logró sublimar, digamos. Buenísimo el ejemplo. Sabes que utilizaste un término grosero que también pienso que es como la expresión gruesa, Claro, tosca, burda, ¿sí? exacto, Que sale exacto, exacto, sin ningún filtro, además, ¿no? Eh, exacto. cuando logramos ponerle filtro a ese instinto, puede terminar expresándose en una obra de arte, en un Exacto. poema, en Exacto. un... Ahora, algo antipático respecto a esto es que para que no sea represión, ese filtro tiene que surgir del hartazgo. Em, Tengo que hartarme del pecado para, para exigirme dar una respuesta distinta, ¿no? Y esa es un equilibrio peligrosísimo, delicadísimo. Nadie tiene la fórmula de cómo hacerlo, ¿eh? Eh, pero entre comillas, haber agotado cierta dimensión de descarga pulsional es lo que quizás habilita el acceso fluido, hasta diría natural, a una expresión más sublimada, ¿no? Em, Estamos tocando un tema sobre el que hay mucha confusión. Vivimos en una confusión respecto a esto, ¿no? Lo que yo comenté recién de los sacerdotes católicos no es una crítica a la Iglesia Católica, sino es describir una confusión que seguramente ocurre con las mejores intenciones, pero es una confusión que genera pesadillas. Y bueno, con solo acceder al portal de noticias una vez terminada nuestra charla, podemos tener la corroboración de que vivimos en una confusión. No sabemos qué hacer con la pulsión. No sabemos qué hacer con la pulsión. Eh, y esto, por eso es un gran desafío para nosotros plantearnos eso, ¿no? ¿Acaso de los tiempos que vengan? ¿Acaso que estemos hablando de esto tranquilamente, estén anunciando que esto comienza a desarrollarse de otra manera en la conciencia humana? Nosotros seamos expresión de algo que está ocurriendo en la humanidad, ¿no? A partir de ya no soportar seguir repitiendo los abusos de descarga pulsional habituados. Eh,
Desde este punto la guerra ya no sería el rechazo a la guerra no sería una cuestión doctrinaria, moral, sino el hartazgo de seguir justificando la descarga pulsional, de matarnos de un modo más cruel entre los humanos, ¿no? Entonces no sería acceder al diálogo porque soy bueno, sino porque me harté de agarrarme a trompadas con los demás. Como en un vínculo, llevándolo más cercano. El conflicto en un vínculo amor, en un vínculo de pareja, donde uno siente que desea participar de ese vínculo, pero hay conflicto. Bueno, cuando uno aprecia que el valor de la relación es mayor que el triunfo del control de uno u otro, acepta que esa relación me va a transformar, que por aceptar esa relación y por reconocer lo creativo y lo estimulante de esa relación, yo no voy a poder ser yo mismo, no voy a poder ser quien quiero ser. El vínculo me va a transformar. Y no a favor de adoptar una posición sumisa frente al otro, ¿no? Sino el vínculo me va a potenciar y para disfrutar de esa potenciación en mi vida, de ese mayor despliegue de potencia en mi vida, tengo que aceptar morir a lo que yo creo que soy. En la relación, por auténticamente intensa y erótica, me demuestra que si confirmo la imagen que tengo de yo mismo, me echo a perder, me desperdicio. Muy fácil decirlo, ¿no? Pero No, son teorías divinas. Teleológicamente uno dice, ah, qué belleza, Plutón. por eso hacía hincapié con el tema del hartazgo. ¿Cuándo uno llega a reconocer esto? Cuando ya está harto de gastar energía en controlar al otro y harto de esperar que el otro sea distinto a lo que muestra, de que el otro sea como yo quiero que sea. Cuando uno llega al hartazgo y uno descubre que muchas veces antes de aceptar ese hartazgo decidió romper el vínculo para, ¿no? Terminar la relación, para apostar a una nueva relación en donde en esta relación sí que me voy a salir con la mía. Voy a lograr que el otro... bueno, o me enamoro creyendo que sí, que lo encontré, que el otro es exactamente lo que yo necesito y después descubro, no, que no era exactamente. Me trae conflicto también. Bueno, a lo mejor en la primera relación amorosa, en las primeras 3 o 4, pero cuando llego a la relación amorosa número 20, cuando ya me enamoré 25 veces y me defraudé 25 veces, algo empieza a decir, bueno, estoy harto de esto. Se trataba de algo distinto. Se trataba de algo distinto. No de transformar al otro, convertir al otro en lo que yo quiero que sea, sino aceptar al otro y en esa aceptación aceptar que ese hecho requiere desistir de la imagen que tengo de mí mismo, que a corto plazo puede ser un disgusto y a largo plazo es un alto beneficio. ¿Por qué? Porque la imagen que tengo yo de mí mismo es fragmentaria. La imagen que tengo de mí mismo no es absoluta y completa. Y que la persona de la cual me enamoro no confirme la imagen encantada que tengo de mí, demuestra que me ofrece desarrollarme de un modo mucho más pleno que lo que ofrece es las posibilidades de esa visión fragmentaria que tengo de mí mismo. Em,
Por supuesto, si esto es una idea filosófica, es un espanto y ya apago en este mismo momento y me retiro de acá. Del... Esto, yo siempre hablamos de esta manera, ¿no? Hablamos con la esperanza de estar compartiendo una descripción con quien nos escucha. Yo realmente no estoy diciendo algo que tenga que hacerse. Estoy describiendo algo que ocurre, acaso algo que ocurre. Y que para quienes peinan canas, quizás sea más evidente que para aquellos que despliegan su cabellera sobre sus hombros, ¿no? Abundante sobre sus hombros. Eh, por eso las relaciones se convierten en ese ámbito adecuado donde entra Plutón a hacer un proceso de transformación, de renovación, de cambio, porque la relación es un espejo. Claro, Y al ser un espejo, entonces me pone en evidencia eh, cosas que yo no creía que eran mías. No, exactamente. ¿Mm? Y Exactamente. que cuando me pongo en la pugna de más bien tratar que el otro sea lo que yo quiero, pues no estoy viéndome en el espejo, que el espejo me está diciendo es que mira lo que tú no estás, lo que tú no quieres ser. ¿Sí? Exacto, exactamente. Tú mencionabas en el libro algo precioso, ¿no? Que cuando ya peleo tanto con mi sombra, que ya cuando estoy a punto de matarla me doy cuenta que soy yo mismo. Claro, ¿Sí? claro. Claro, porque el espejo refleja no al Dr. Jekyll, sino a Mr. Hyde. Y en principio yo no soy ese. Por eso el enorme desafío de del encuentro con la sombra, el encuentro amoroso tiene mucho que ver con el juego con la sombra, juego de proyecciones. Eh, el gran desafío es que ese espejo cierto, válido y auténtico que, que representa el otro va a reflejar lo que desconozco de mí, no lo que creía. ¿eh? Me va a permitir descubrirme Mr. Hyde. ¿eh? ¿Y quién soy? ¿Mr. Hyde? No, son los dos. ¿eh? Dado Mr. Hyde, dado Dr. Jekyll, la luz, existe Mr. Hyde, la sombra. De modo, esto es fundamental para hablar de Plutón, que para poder disolver esa sombra, no debo incorporarla a la luz. Si yo me reconozco en esa sombra, ya no puedo ser esa luz. La transformación de la sombra es la transformación de la luz. Es la transformación de lo que yo creo que soy. No porque soy esa mueca horrorosa que apareció en el espejo, sino porque descubrí que esa mueca horrorosa que apareció en el espejo está en relación con lo que yo creo que soy. Y para poder modificar esa sombra, esa imagen horrorosa, debo modificar y transformar lo que yo creo que soy. Y la pregunta es, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué tanta resistencia? Si ya vi lo horroroso que hay en mí y desconocía, ¿por qué resisto tanto transformarme? Si es en mi propio beneficio, si es a favor de sufrir menos. Sin embargo, el apego a la identidad eh, conspira, ¿no? contra la propia evidencia de aquello que lograría disolver dolor en mi vida, sufrimiento en mi vida. Preferimos seguir siendo la imagen luminosa a riesgo de seguir soportando dolor. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo porque es precisamente poner en evidencia que la sombra no es una entidad aparte, sola, sino que está eternamente atada con la luz. Exactamente. ¿Mm? Es un yin yang.
Sí. Entonces la solución no es combatir con la sombra, sino cambiar la visión de la luz, cambiar el ángulo Claro, de la luz. Mm. claro. Si abrazo la sombra, ya no soy aquella luz. Por lo tanto, ya no se generará esa sombra. Así de simple. Pare- Dije así de simple, parece soberbio, pero aunque sea muy difícil, es muy simple. Es esta paradoja. Y cuando uno descubre esto, cuando lo hace, se da cuenta que era más simple. No era tan difícil como, ¿por qué resistí tanto? Muchas veces uno dice, ¿por qué resistí tanto? Plutón tiene que ver con las adicciones, con el apego compulsivo. ¿Eh? Y mientras habito la identidad compulsiva, adictiva, creo que es muy difícil soltar esa adicción. Incluso no mismo, porque ya mi organismo, supongamos adicción a, a sustancias, ¿no es cierto? No, ya mi organismo me lo pide y en un punto es cierto. Tan cierto como que si se produce ese giro perceptivo, y si hay una confianza en asumir esa evidencia perceptiva, la alteración del hábito compulsivo adictivo no era, no era tan tremendamente difícil como había imaginado. Yo he escuchado mucho, cuando no, qué sé yo, también para salir de lo autobiográfico, pero yo he escuchado mucho de personas que convencidas de que no podían dejar la sustancia, cierta adicción a la bebida, de pronto ante un hartazgo, incluso inconsciente, ni siquiera me di cuenta que estaba harto, una noche dije, esta es la última copa. Y, y no tomé más. Esa persona que pensaba que era imposible, que iba fatalmente a recaer, agotó esa, ese encaje adictivo. Se salió del surco adictivo. No por voluntad, sino porque algo se agotó a nivel inconsciente. Y lo que parecía imposible se transforma en lo cotidiano. Hay que habilitar mucho las cosas que uno hace sin saber, porque estas son, en el inconsciente hay mucha sabiduría. ¿Eh? ¿Cómo hiciste? No sé, un día dije, no tomo más. Ah, ¿te lo propusiste? No, 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 me pasó eso. Dije, no. ¿Quién tomó la decisión? El inconsciente. No surgió de voluntad consciente. Hasta diría, si uno cree que surgió de voluntad consciente, es sospechoso. Ya no me atrae más. Ya está celebrado. Ya está celebrado. No es necesario. Estoy años trabajando en terapia y nunca toco cierto tema, siempre de vueltas. Un día lo toco, y espontáneamente, ni siquiera me lo propuse. Y a partir de ahí el proceso terapéutico hizo un giro. Ah, ¿y te propusiste? No. Dije, bueno, más sí, lo cuento. Justo a tiempo, justo en el momento. Es que Claro. es interesante. Fíjate, tú en el libro mencionas precisamente, haces como una definición de qué no es la sombra. Dice, la sombra no es un trabajo, o sea, No. no es una meta, no, no es No es lo que me falta reconocer, lo que me falta incorporar.
En nuestro mundo astrológico yo he escuchado, debo haberlo dicho yo muchas veces incluso, ¿no? Este, no, bueno, Júpiter lo tengo bastante concientizado. Sí, me falta ahora Mercurio. Como si fuera por partes el asunto, ¿viste? Ahora me falta incorporar Mercurio. Ahora ya no, lo tengo bastante, ahora lo tengo bastante concientizado. Ahora me falta. No, no es eso. Todo está en polaridad. Por eso me gustaba, además de gustarme, es porque lo veo, jugar con las polaridades planetarias, ¿no? No con las funciones no están, los planetas como símbolo de funciones psicológicas nos dicen que las funciones de nuestra psique no están disociadas unas de otras, están todas en relación. No puedes tener una concientizada y la otra no. Si te das cuenta que hay una que no está concientizada, es porque hay una falsa concientización de aquella que yo creía que ya tenía madura, ¿no? Traducido al mundo de relaciones. Si yo digo me llevo bien con mi padre, pero muy mal con mi madre, algo tiene que hacerme alarma. Algo tiene que encender una alarma. Me llevo bien con Saturno, pero no me llevo tan bien con la Luna. Algo. Tengo en luz a Saturno, pero en sombra a la Luna. Algo tiene que encender una alarma. ¿Acaso porque creas que te llevas tan bien con tu padre, es que te llevas tan mal con tu madre? Uno identifica, el problema es tal, ¿no? Esto tiene la psicología sistémica, ¿no? El chivo, pone foco en el chivo expiatorio, en el excluido del sistema, ¿no? Todo está bien excepto con tal, que es la causa de toda la falta de armonía en el sistema. ¿Cómo? ¿Será así? ¿O hay un acuerdo inconsciente en el resto de los componentes para sentirnos bien, teniendo como condición que la fuente de distorsión sea tal o cual? Esto es lo que obliga, la mirada de polaridad obliga a una mirada sistémica, que no es a favor de tener que hacerlo, sino porque uno percibe que refleja de un modo mucho más profunda la realidad de nuestra vivencia humana. Antes que cajitas y compartimentos estancos donde cada cosa está en un lugar, en un sistema, la carta natal es un sistema, el mandala es un sistema, todo mandala es un sistema, no hay nada que esté disociado de otra cosa. Todos los componentes del sistema están en relación. Y la armonía o desarmonía tiene que ver con el equilibrio o desequilibrio de cada una de esas funciones, como una orquesta. Todos sonamos bien, excepto los vientos. No, pero ¿cómo? Hay que hablar con el de la trompeta. ¿Entiendes? Sí, sí, es por eso que nosotros no podemos hablar de un trabajo con la sombra directamente, sino que me está mostrando es qué estoy haciendo con la luz, ¿sí? Para que me refleje esta sombra, ¿sí? Como es esta paradoja también que para reconocernos como individuos necesitamos reconocernos en sociedad, en pareja Claro, o en el otro, ¿sí? bueno, absolutamente. Bueno, si nuestra identidad consciente, nuestro yo, es un fragmento de la totalidad de lo que somos, lo que decimos que somos, la imagen que tenemos de nosotros mismos es un fragmento de la carta natal, ¿sí? El destino, esto es, los hechos que vivo y las relaciones que establezco con los demás, es un encuentro con lo que quedó fuera de esa imagen fragmentaria.
Es un encuentro a favor de la completud, de reconocerme en la totalidad de lo que soy. Pero para eso debo aceptar, debo reconocer que lo que me trae el destino de la mano de hechos y de la mano de relaciones, sea lo que fuera que trae, es un encuentro con lo que soy. El encuentro con el destino es un encuentro con lo que soy. No puede ocurrirme nada y no se puede presentar ninguna relación en mi vida que sea ajena a lo que soy. No, no, solo son propias, solo voy a reconocer como propias las relaciones que yo consiento y que no, las relaciones azarosas, el país en el que naciste, el tiempo en el que naciste. Ay, si hubiera nacido en otra época, yo tendría que haber nacido en otra época. ¿Qué es eso? La época en la que naciste, el país en la que naciste, la condición social en la que naciste, es expresión de lo que sos. Si lo niego, me extravío. Si lo reconozco, me encuentro y tengo posibilidad de un despliegue creativo. Reconocer no es aceptar sin más. No es resignarse. Reconocer no es resignarse. Reconocer es no negar la evidencia y a partir de ello desplegar potencialidades. Eh, Ahí estás tocando uno de los temas de la relación más importante que debemos cultivar en una fraterna amistad que se llama la relación con el destino. Sí. Claro. O sea, si no somos capaces ni siquiera de relacionarnos bien con el destino en el que caímos, llamémoslo, que ni siquiera que caímos, que es nuestro, que es la expresión nuestra, ¿sí? Si no tenemos una buena relación con ella, con ese destino, ¿cómo vamos a relacionarnos después bien en pareja, con nuestra Claro. familia, con todo el mundo, si siempre estamos en una crítica constante y que esta no era la cultura donde yo debía nacer, yo debía de ser Claro. europeo, o sea, yo debía ser Claro, colombiano, claro, ¿sí? claro, claro. Sí, sí, sí. Em, sí, y es interesante porque en el destino hay una reciprocidad. Quiero decir, cuando se establece ese reconocimiento con el destino, mis decisiones conscientes comienzan a participar de los hechos y relaciones que vivo. Hay un componente de los hechos y relaciones que vivo que siempre parecerán como azarosos y que me ocurrieron. Pero en la medida que yo me reconozco en ello y no lo resisto, comienzo a participar del carácter, del tono, de la cualidad, de los hechos y de las relaciones que se presentan en mi vida. No de un modo, no de un modo absoluto, no es que a partir de ahora todo lo que ocurra y todo aquel con el que me vincule será lo que yo quiera. No, 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 no tiene que ver con eso. Siempre habrá una ecuación consciente-inconsciente. Pero comienzo a percibir que cierta fatalidad se disuelve. Y yo comienzo a reconocer que participo de, no, no que soy centro absoluto, sino que participo de todo lo bueno y no tan bueno que se presenta en mi vida. No soy una pasiva víctima del destino. Tampoco soy su absoluto artífice. Hay una ecuación, hay una polaridad, que no deja de ser la polaridad consciente-inconsciente. Lo que creemos que estos dos que están hablando acá en Zoom en este momento son la pequeña punta de un iceberg que se sumerge en el mar inconsciente. No tenemos la menor idea de por qué estamos diciendo esto que estamos diciendo en nuestra conversación. Tenemos alguna idea, tratamos de acompañarlo, pero en verdad lo que profundamente nos mueve a decir lo que decimos y cómo lo decimos
se sumerge en el inconsciente. Estamos condicionados, no restringidos y prisioneros del inconsciente, pero sí estamos condicionados. Debemos aceptar eso. Si queremos ser plenamente conscientes de todo lo que hacemos, es una pesadilla. Aceptemos. Sí, yo en algún momento decidí estudiar astrología y definí y quise y decidí dedicarme a esto. Ahora, ¿por qué me dedico a esto? Realmente, ¿cuáles son los motivos por los cuales yo desde hace décadas me dedico a trabajar con símbolos astrológicos? No tengo la más mínima idea porque se sumerge en el misterio profundo de mi vida. Me sumo a ello y trato de ir surfeando con esa corriente que apareció en algún momento. Pero no fue mi decisión. ¿Participó mi decisión? Sí, en algún momento participó, pero la fuente no fue mi decisión, entre comillas. La vocación lo elige a uno. La astrología me eligió a mí. Con los encuentros amorosos podríamos decir lo mismo. Con lo cual, ¿quién tiene el poder sobre mi vida? El inconsciente, la pulsión, llevando la pulsión en el sentido más estricto de la palabra, vida-muerte. En la polaridad Eros-Tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, va a prevalecer pulsión de muerte. Lo sabemos, vamos a morir. Va a prevalecer la pulsión inconsciente, la que está más allá de nuestra voluntad. Igual siempre el yo hace estrategias de, entonces voy a querer morir, yo para salirme con la mía. ¿No? Plutón nos expone a esto, ¿viste? A esta evidencia. Nuestra vida, el poder en nuestra vida lo tiene una dimensión inconsciente. También podemos llamar una dimensión espiritual o dimensión de misterio, pero en términos plutonianos podríamos decir el inconsciente profundo, que no es una construcción imaginaria, sino que está en la célula. La pulsión está en la célula, está en lo biológico, como bien decías antes. ¿Eh? No es opcional, no tengo opción de elegir vivir la pulsión o no, se impone, se impone. Tú retratas ¿cómo decirlo? Estas expresiones las retratas muy bien con el análisis de una polaridad que se genera entre Venus y Marte, como Marte queriendo tener omnipotencia y Venus Claro, la impotencia, y en el centro claro, Plutón claro. librando estas determinaciones, ¿no? Que fíjate que siempre que hay una polaridad hablamos de dos extremos. ¿Sí? Claro. En algunas escuelas se dice, no, lo importante es el punto medio, pero en el punto medio hay inactividad. Yo diría que acá lo más importante es saber uno navegar entre lo omnipotente que me siento frente a unos temas, lo impotente que me siento y que puedo simplemente, sin ser compulsivo en uno de los dos puntos, estar navegando entre un extremo y el otro, ¿no? Exactamente. Si yo quiero poder todo, es porque tengo pánico a no poder nada. Y si yo creo que no puedo nada, si soy impotente, creo que no puedo nada, es porque tengo la fantasía de que tendría que poder todo. Poder nada es una fantasía tan absurda como poder todo. La impotencia es una fantasía tan absurda como la omnipotencia. O si yo quiero controlarlo todo, es porque tengo miedo a ser controlado. Es porque soy un miedoso.
quiero que todo el mundo me tenga miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de tenerle miedo a alguien. Hasta que no se suspenda esa lógica, Plutón queda trabado allí. Eh, igual nos invito a reconocernos en cómo casi de un modo inevitable vivimos y hemos vivido en polarizaciones respecto a Plutón, ¿no? ¿Y acaso habremos de vivir, aún teniendo conversaciones como esta y demás, ¿no? Eh, Porque no es un desafío individual, esto es algo que tiene que ocurrir a escala humana, un, un- un- un salto de calidad en la masa crítica de la humanidad respecto a esto. Si no, no hay posibilidad solitaria de resolver estas cuestiones, ¿no? Yo, Cuando meditamos acerca de otras personas es muy desesperante esto, ¿no? Eh, Porque bueno, lo voy a solucionar yo más allá de la humanidad. No, no es un problema de mi vida que yo pueda solucionar yo. No, no, es, es una condición que se manifiesta de esta manera a escala humana, ¿no? Eh, por eso es importante compartir conversaciones, Juan Carlos, mm, sin y duda. no, y no presentarnos en púlpitos dictaminando. De acuerdo. La conversación ayuda precisamente a que tus versados estudios y mis versados estudios entren en conversación, en una comunicación Claro, para poder tejer, conectar claro, y no polarizar tampoco. ¿Sí? exactamente. Y que quienes nos escuchan participen de esta misma percepción que estamos teniendo nosotros, con la misma zozobra, también con el mismo entusiasmo, ¿no? Porque se combina todo. ¿Te imaginas terminar la conversación con 10 consejos para resolver la música? Paso número uno, haz estos 10, en estos 10 días repite Claro, esta secuencia y repítete esta frase. claro, 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 claro. No, no, acá estamos todos. Tiene mucho esto que hacemos de miembros de una aldea sentados en ronda compartiendo lo que les pasa en la vida, ¿no? Eh, no tomando nota de lo que diga alguien que ya sabe lo que hay que hacer, cómo vivir. Esta, esta cosa de comunidad, de contarnos lo que nos pasa, lo que vemos sin presentar fórmulas mágicas, soluciones. Bellísimo ese concepto que acabas de transmitir, esa imagen es preciosa en la conversación, no en el dogma, no en la ley. Claro, Mm, mm. claro. Eh, yo realmente ya he decidido no participar más de reuniones en donde me descubro que alguien está esperando que termine para decir lo que él opina y ni escuchó lo que yo dije y ni yo voy a escuchar lo que el otro diga porque tampoco me interesa. ¿Qué es eso? ¿Viste? No, no. No tiene el menor sentido. Es puro narcisismo. Puro. Ya cuando me haces hablar tanto a mí y tú hablas poco, me siento un poco narcisista. Engañas, siempre me decís otra cosa, pero es una de las tres tristes tretas que... Eh, Sabes, es que
hay otra polarización que me encanta abordar de lo que leí en tu libro y es precisamente esta polarización de destrucción, conservación y en el centro, transformación. ¿Sí? Entonces, Claro, ¿cómo, cómo muchas veces creemos que la solución está en la destrucción total? claro, Y claro. como otras tantas creemos que la solución está en la conservación de todo, hasta de la Exact- dieta, de todo. Exactamente. Nos conservamos en alcohol. Exactamente. para, Exactamente. para, en el fondo, lo que hay, cuando se logra ver en esta polarización, hay transformación, evolución, Claro, movimiento. claro. ¿Mm? Claro, esta descarga destructiva, ¿no? De creer que destruyendo lo que me hace daño, lo quito de mi vida, ¿no? Esta pulsión destructiva, la descarga destructiva, que no permite que aflore, en esa intensidad de descarga no permite que aflore lo creativo, ¿no? En el proceso creativo hay destrucción. Estoy escribiendo una nota, uno escribe algo, lo borra, se le ocurre otra cosa, ¿no? Está constantemente, el proceso creativo tiene destrucción. Ahora, la pulsión, la compulsión de destruir y punto, de quemar todo, de hacer arder todo, es muy excitante, pero es una polarización. Y ante el temor a esa descarga compulsiva destructiva, puede venir el otro polo de eh, conservar cuidadosamente sin que haya nada sin que pueda ocurrir nada que lo altere, ¿no? Conservar forma, destruir forma, ¿no? Con la vida y muerte, ¿no? Conservar la vida a toda costa, del dilema de las ciencias médicas y de nosotros, en tanto humanos que nos enfrentaremos o hemos participado de a un ser querido enfrentando el proceso de la muerte, que se conserve, aún a riesgo de ser sostenida esa vida en modo artificial, con plena inconsciencia, ¿no? Conservar la vida a toda forma, resistir la muerte. Y la contrapartida es, bueno, suicidémonos, ¿no? Entreguémonos a la excitación de lo destructivo. Bueno, no está ni bien ni mal, solo que allí esos dos polos se retroalimentan y se frustra la transformación creativa, se frustra la percepción de cómo en ese proceso de llegar a la muerte hay una dimensión creativa de la vida que se activa por primera vez, ¿no? Eh, sí, claro. Bueno, pero sacándolo de allí, llevándolo a nuestros procesos vitales más cotidianos, estamos adheridos a formas que conservamos y que en verdad no es que retienen vitalidad, obstruyen vitalidad, ¿eh? Ciertos cajones de nuestros armarios que conservan ciertos objetos, notas, eh, ropa, eh, eh, apegados a la conservación y creyendo que con eso nos mantenemos vivos cuando en verdad estamos bloqueando la emergencia de un nivel de vitalidad que surge del vacío, o sea, del desprendimiento, ¿no? De aceptar morir, de soltar, desapegarse, desprenderse de. Bueno, ese desprendimiento genera una nueva oleada de creatividad vital.
Y del otro lado es creer que estoy prisionero de la forma conocida, con lo cual hay que destruir toda forma conocida. Prendo fuego el armario, no, no. Quemo todos los libros de mi biblioteca. El desprendimiento consciente estaría mucho más a favor de la transformación, claro. Que es muy concreto. Yo saqué el tema del libro, que a mí me está pegando el tema de los libros. Ya sé que hay muchos libros de mi biblioteca que jamás voy a leer. ¿Por qué los conservo? La transformación creativa sería poder dárselo a alguien que sé que lo va a poder aprovechar, ¿no? ¿Por qué lo conservo? Si sé que no lo voy a leer. Y la última polaridad que tienes allí tan interesante, que es la de compulsión-retención. ¿Sí? Claro, Compulsión, retención y en el centro, pulsión. ¿Sí? Que esa prácticamente la claro. abordamos desde el principio. Sí, la abordamos al comienzo, es verdad. Es verdad. Sí, Sin embargo, fíjate cómo en las relaciones, la compulsión con los celos, de creer que a claro, través de tener el control de la otra persona y saber qué hace, en dónde está y cómo, con quién está, voy a conservar la relación. Y eso es lo más claro, falso que hay, porque en la medida en que haces eso, más se aleja, más no claro. existe. ¿Sí? Controlar lo amado en vez de darle libertad a lo amado, ¿no? Es interesante que una de las regencias, pensando en Plutón como regente de Escorpio, una de las regencias más sutiles de Escorpio tiene que ver con Urano. Quiero decir, eh, la transformación va de la mano con creatividad y con libertad. La muerte es liberadora, la transformación es liberadora. No tiene nada que ver con el control. El amor, la creatividad que trae el amor, tiene que ver con la libertad, con que el otro es libre de estar conmigo y libre de ser como se le ocurra ser. No tiene que dejar de ser quien es para estar conmigo. Esa cualidad del amor es mucho más creativa y potente que la del control. Excede las relaciones románticas, ¿eh? Esto puede ser llevado a cualquier tipo de relación. Eh, pero sí, claro, claro. Eh, sí, excede las relaciones amorosas. Pues Alejandro, qué gran conversación y yo los invito a que lean el libro de Alejandro porque hay más profundidad. Yo esta parte de Plutón la tuve que leer, llevo una semana leyéndola, te soy sincero, mirándola y viendo los ejemplos y viendo sobre todo este ejemplo que pones al final entre Hitler y, ay, se me fue El Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi, ¿sí? Que son dos figuras tan antagónicas y que uno es representante de Libra, el otro representante de Tauro. O sea, es impresionante este ejemplo cómo pone ya en contexto estas polarizaciones y cómo el que por astrología debería ser más radical termina siendo el Pacífico. Sí. Eh, eh, el más confiable de la astrología sería el menos aconsejable desde la realidad concreta, ¿no? Muy, muy Sí, curioso bueno, eso. es muy interesante lo que ofrece la astrología al respecto, ¿no? Porque en la vida de Gandhi, en el libro profundizo en eso, la mención a Hitler es apenas un, un comentario, pero em,
La astrología permite ver al humano que está viviendo ese diseño astrológico, al humano que está detrás del arquetipo validado por la cultura. Es una mirada mucho más humana, mucho más amorosa, mucho más comprensiva. En el caso de Gandhi, permite liberarlo a Gandhi de tener que ser lo que la cultura dice que es Gandhi y lo aproxima a alguien mucho más humano. Por supuesto, si yo necesito que sea lo que dice la cultura, me voy a sentir defraudado con la información que trae la astrología. Pero el valor agregado es que me voy a encontrar con el humano. Me lo va a aproximar. Es bajar de la estatua a... Ningún ser humano es una estatua. Poder bajarlo al... que también hace mucho más rica la información que da esa vida, si la saco del relato arquetípico. Es mucho más rica la información aparentemente plagada de contradicciones y de paradojas. La encarnación arquetípica es luz, es luminoso. Todo personaje en que encarna un arquetipo para la cultura y se convierte en estatua, seguro que tiene una sombra gigantesca, que la cultura no va a tolerar que presente, porque necesita que sea esa imagen que está en la estatua. Y como no toleramos esa parte de la sombra, ni la vemos. Sí, eso es Claro, bien. Pero fíjate que eso pasa también en las familias y en las casas, ¿no? claro, No toleramos que mi padre o mi madre no sean esas figuras luminosas, ¿no? Entonces, claro, sigo imaginándome que lo que me dio fue afecto cuando fue abuso. Sigo creyéndolo claro, y no lo quiero ver de otra forma, ¿no? Como nos claro. sucede con los grandes dictadores, ¿no? Sigo creyendo que su forma de hacer gobierno, de hacer las cosas, está dirigido a contener y a hacer, cuando en realidad está siendo un desastre, ¿no? Pero, Exacto, o sea, no queremos, o sea, qué peligro, qué pasaría si yo dejo de ver esta estatua? ¿Qué pasaría si lo humanizo? ¡Qué claro, peligro! ¿Qué voy a hacer con eso? claro, Entonces, ¿a quién le voy a claro, proyectar lo perfecto de lo perfecto? ¿Sí? claro, claro. Sí, y qué peligro si me animo a comentarlo en Instagram, pero pierdo todos los seguidores, me insultan en lenguas muertas. Sí, claro. Bueno, siempre recuerdo los libros de Castaneda, el chamán Don Juan, que hablaba del acuerdo, vivimos en un acuerdo del mundo, en una descripción del mundo. Lo que creemos real, lo que definimos como realidad, es una descripción del mundo acordada. Y en algún momento el desarrollo de conciencia va a entrar en conflicto con esa descripción del mundo acordada. Cuando uno se mete en astrología, se está metiendo en ese problema. ¿Eh? Eh, en astrología y en muchas otras cosas, por supuesto, ¿eh? O en profundizar en uno mismo. ¿Eh? En el problema de que esta ampliación de conciencia que disuelve sufrimiento en mi vida encierra la letra chica de contrato de que ya no puedo seguir describiendo el mundo como lo describía, ni sosteniendo la adhesión emocional a ciertas ideas, principios, dioses, líderes, bandas de rock and roll, futbolistas, no importa qué, ¿no? Alejandro, cuéntanos el nombre de tu libro que acá me lo están preguntando. ¿En dónde lo consiguen? Espera que va a salir al revés, ¿no? Acá, así. No, ¿No sale bien? Ah, bueno. sale bien, sale bien. Sí. Planetas, personalidad y alma.
ya distribuido en Argentina desde hace algunos meses y está en proceso de ser distribuido en Latinoamérica y editado en España. Tuve el honor de ser el prólogo de ese libro. Qué ingrato que soy, qué ingrato que soy. Lo- el libro vale la pena, el libro vale la pena por esas 2 o 3 páginas sustanciosas eh, en donde Juan Carlos despliega su... en donde Juan Carlos dice que soy maravilloso. Me encanta. Querido Alejandro, sin duda alguna ya para cerrar nuestros tres, 3 tristes tretas transpersonales. este ciclo de Urano, Neptuno y Plutón que acabamos de tener. Yo creo que estas últimas palabras que mencionaste son muy claras al respecto, ¿no? Siempre los transpersonales, al ser planetas que no son visibles a ojo desnudo, que necesitamos tecnología, matemáticas, ciencia para poderlos detectar en el sistema solar, de la misma manera, son portadores de ese misterio que afortunadamente nos sacan del pequeño ombligo de creer que tenemos extremadamente la razón y que nuestros dogmas son los únicos y que nuestra visión es la única. Como mencionabas con los escritos de Juan, que abren la posibilidad de ver que esto es maya, que esto es ilusión, fantasía. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, necesaria, si no los humanos sucumbiríamos a la angustia existencial, pero que en algún momento el proceso de desarrollo de conciencia, esa construcción necesaria se transforma en un techo, en un borde que, si somos honestos con lo que percibimos, tenemos que animarnos a ir más allá. Seguiremos viviendo dentro del borde, en el mundo de la cultura, de la descripción del mundo, pero con conciencia de otra realidad, una nueva polaridad. Como decía la tradición esotérica, estar en el mundo sin ser del mundo. Nada que nos acerque más a la vida humana que las paradojas. La paradoja, Exact- siempre, en todo. Mm. Exactamente. Exactamente. Si nos topamos con una paradoja, podemos confiar de que acaso estemos frente a algo verdadero. Eso. Así mismo. Y con la misma paradoja, cuando nos topemos con algo que nos genere más intriga, más cuestionamiento, por ahí es el camino. O sea, aquella situación que nos genere esto es lo que ya lo encontré, esto es lo cierto, esto es lo único, esto es lo verdadero, qué peligro, huye de eso, ¿no? O sea, si no hay nada más que... ¿Mm? Honrando a Plutón, nuestro tema de hoy, como ocurre con el amor, ¿no? ¿Por qué me enamoré justo de esta persona? ¿Por qué? Bueno, hay un misterio allí, hay una verdad allí. ¿Eh? Hay una verdad en esa atracción que se manifiesta de un modo irrenunciable como cuando uno se enamora de alguien, ¿no? Que te pasa en el cuerpo. Hablando de que Plutón está en el cuerpo, te pasa en el cuerpo y no solamente los genitales, todo, tu pelo se ve modificado, te sonrojas, te sudan las manos. Bueno, es una evidencia de que está ocurriendo algo verdadero. Seguramente no es como lo traduzco en primera instancia, pero está ocurriendo algo auténtico. Preciosos programas. Mm. Muchas gracias, querido Alejandro. Yo Ya te nos agradezco inventaremos de otro, ¿no? corazón. Sí, 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 sí. Yo te agradezco de corazón estos espacios, estas conversaciones que ninguno de los dos ha elegido. Hemos sido convocados por algo a esto. Mm, mm.
no ha sido nuestro propósito que se dé esto que se da. Es bien interesante eso que mencionas, es la vocación que nos llama.